el evento de esa resurrección, y vamos a mirar eso, ahí, en el contexto en el que estamos, trajo consigo esta ya determinada idea y plan de los fariseos de decir Jesús debe morir, y no solo él, sino también Lázaro. Ahora, tenemos nosotros en la Biblia 365 profecías en el Antiguo Testamento cumplidas por el Señor. 365. Hoy día vamos a ver 7 profecías, ¿ya? De la 332 a la 338. Profecías. ¿Hay alguien que se dio el trabajo de hacerlo? ¿Ya? No piensen que fui yo, no. ¿Ya? Alguien que se dedicó años de años y fue marcando. Por eso es importante entender que estos eventos estaban escritos antes de que Jesús viniera. Fíjense, sin sacar su mano ahí del Evangelio de Juan, donde están, vamos a ir un momento a Segunda de Pedro, capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 19. Dice el apóstol Pedro que tenemos también la palabra profética más segura. La más segura. Segunda de Pedro 1:19. Esto es lo más seguro que tenemos. La Biblia es la palabra profética más segura. La profecía se enfoca en Cristo Jesús. Sí hay otros eventos, sí. Pero el corazón de la profecía, el centro de la profecía, nos dice Apocalipsis, es el Mesías, Cristo. Desde Génesis en adelante usted encuentra profecía. Génesis 3:15, la primera. De ahí en adelante. Comienza a desarrollarse toda esta gama de profecías que el Señor da a estos hombres. Y vea lo que dice aquí Pedro, que tenemos esta palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces la profecía no es para confundirnos, la profecía es para darnos luz. Y ahora sí, la podemos interpretar. El problema es que hay mucha gente que no cree en esto. Estoy hablando de los cristianos. ¿Ya? Algunos círculos cristianos no creen en profecías. O solamente creen en algunas profecías. Creen en las profecías de Jesús viniendo su primera vez, pero no creen que Jesús va a venir una segunda vez. Pero la profecía que nosotros tenemos es segura y necesitamos aprender, necesitamos conocer, necesitamos estudiar, necesitamos que atesorarla en nuestro corazón, porque eso va a infundir fe en nuestra vida. Saber que lo que el Señor hizo estaba predicho muchos años antes, siglos antes de que eso ocurriera, eso nos da seguridad de que esta es la palabra de Dios. Fíjense, se hizo un estudio ya profundo acerca de esto y unos hombres tomaron 8 profecías mayores de Jesús y dijeron, veamos, ¿cuántas son las posibilidades de que un ser humano, un hombre ahora, las pudiera cumplir? Hicieron muchos cálculos, ya integraron a mucha gente, estudiantes de cálculo y este tipo de cosas de diferentes universidades, y llegaron a la conclusión de que para que un hombre ya pudiera cumplir 8 profecías de las que cumplió Cristo Jesús, tenía que ser más o menos el equivalente a 10 elevado a 17. O sea, ¿qué quiere decir? Un 10 y 17 ceros. O sea, esa es la posibilidad de que un hombre hoy día pudiera cumplir 8 profecías. En palabras más, palabras menos, lo ponemos para que lo podamos entender. Es como llenar monedas, ¿ya? Todo Costa Rica, los 320 kilómetros de monedas, todas a la altura de la cintura, y desde el aire lanzar una moneda marcada, donde todas esas monedas están. ¡Pum! Y luego vendarle la vista a alguien y que vaya y recoja esa moneda marcada. Imagínense, esas son las posibilidades que existe de que un hombre pudiera cumplir esas profecías ahora. Y esto es lo que vemos. Ahora, 40 profecías de Jesús, cumplidas en la vida de Jesús, es 10 elevado a 157.
O sea, seguimos agrandando el mundo y ponemos monedas por todos lados, es imposible. Solo Dios. Solo Dios. Por eso nosotros nos enfocamos en que la Biblia es la palabra de Dios, profética, segura. Por eso a veces la gente, yo sé, usa el concepto y a veces se malentiende el concepto profético. La palabra profética. Pero palabra profética puede ser muchas cosas. No necesariamente predecir el futuro, sino que profeta era el que hablaba a favor del pueblo o en lugar de Dios, o proclamar el mensaje de Dios, que podía ser profético, ¿ya? Con alcances a lo mejor en el futuro, y a veces no, sencillamente una exhortación. Vea usted los profetas, cuántas exhortaciones hicieron, ¿ya? Al pueblo de Israel para que se arrepintieran. Pero hoy día a veces se confunde, voy a declarar una palabra profética. No, tenemos la palabra profética más segura, es la Biblia. Y aquí en esta mañana vamos a mirar en esta entrada triunfal profecías cumplidas que yo creo que son importantes para nosotros. Aquí vamos a mirar el famoso Domingo de Ramos. Ah, pero eso es católico, pastor. Depende de la Biblia que usted lea. Hoy día vamos a leer que el Domingo de Ramos tiene su raíz aquí. Yo por eso vine, ve aquí, ve, con las palmeras. Me puse dando las palmeras aquí. ¿Ya? Porque será totalmente judío. Desde Levítico se ordena eso. No el Domingo de Ramos, pero sí la celebración con palmeras, con hojas de palmera. Ahora obviamente no las bendecían como las bendicen ahora y las venden a $2. Yo tengo ahí a 1,000 por aquello si alguien quiere llevar, más barata. Pero el contexto aquí, y volviendo a Juan, donde vamos a estar en esta mañana, comienza en el capítulo 11 de Juan. El capítulo 11 de Juan nos narra la resurrección de Lázaro, el momento en la historia en donde Lázaro vuelve a la vida. Desde ese día, ¿ya? El consejo se reunió, la sinagoga o el Sanedrín más bien, se reunió y ellos planificaron y dijeron, ¿saben? Esto es algo que se debe detener. Jesús debe morir. Jesús debe morir. Desde ese momento. Luego en el capítulo 12, comenzando ahí en los primeros versículos, habla acerca de esta cena que le hicieron a Jesús. Esta fiesta que fue hecha en Sabbat. 6 días antes de la Pascua, eso quiere decir fue sábado. Sábado, el día siguiente va a ser domingo, que es lo que vamos a ver hoy. Y la Pascua después del domingo va a ser 4 días después. ¿Ya? Y aquí el Señor Jesús va a recibir este ungimiento, por llamarlo así, con aceite, ¿ya? Con este aceite costoso, con este perfume costoso, que María lo derramó sobre el Señor. Ahí usted ve también a famoso Judas. Uy, deberíamos haber vendido eso para dárselo a los pobres. Lo dijo porque él tiraba las manos. ¿Ya? Se echaba a la derecha, pero más a la izquierda. Para él, monedas. Entonces, de ahí el Señor viene y comienza, ¿ya? Este momento en el que Él va a entrar a Jerusalén. Todo esto era algo que estaba planeado. O sea, tenía que ser en este tiempo. De aquí en adelante esta gente comienza a trazar la matanza, ¿ya? De Jesús y de Lázaro. En los versículos 9 al 11 de aquí Juan 12, dice que ellos ya se propusieron, iban a matar a Lázaro e iban a matar a Jesús. ¿Por qué? Porque dice que muchos de los judíos iban y creían a Jesús. Por causa de él. ¿Por causa de quién? Por causa de Lázaro. Entonces Lázaro era un problema para ellos. Entonces tenía que ser eliminado, definitivamente. Y obviamente Jesús. Entonces la resurrección de Lázaro acerca a Jesús a la muerte. Y después de esta fiesta que ellos pasaron aquí, va a venir este evento en donde se abre ya toda la gama para que Jesús, en 3 días y medio, o 4 días más, esté colgado en una cruz. Y esta va a ser la primera vez que Jesús va a permitir que se le reciba de la manera en que se le va a recibir aquí como un rey.
Ya antes lo habían intentado. En Juan capítulo 6, versículo 15, dice que iban, dice, a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Y Jesús entendió eso y dice que se retiró al monte a orar. Imagínate esa lucha. La gente, él alimentó a la gente y luego dijo, este es el rey que necesitamos. Nos da comida. Y vea qué interesante, qué lecciones enseña Jesús ahí. La gente no debe llegar a Dios por medio de la comida, por muy rica que sea. ¿Por qué? Porque solamente va a llenar su estómago, no su espíritu. No su corazón, no va a ser transformado su corazón. Hoy día quieren llevar a la gente al cristianismo por medio de la comida. Eso no va a perdurar. No va a perdurar. Siempre la gente va a estar necesitando. El mismo Jesús lo dice más adelante ahí. En Juan 12 le dice a los pobres, siempre los van a tener. O sea, siempre va a haber gente con necesidad. Por eso cuando alguien viene y sale con esos planes que dice que la iglesia va a acabar con el hambre en la tierra. ¿Y qué dijo Jesús? Siempre iban a haber personas necesitadas, pobres. Siempre iba a haber necesidad por la dureza del corazón del hombre. Entonces cuando la gente quiso venir a ungir a Jesús rey, Jesús se fue. Luego en Juan ahí mismo, en capítulo 7, en el verso 4, dice que los hermanos de Jesús le dijeron a Jesús que fuera y se manifestara al mundo en la fiesta. Entonces la misma familia, ya, tú si eres el Mesías, muéstrate al mundo, ábrete al mundo. Jesús le dice en el versículo 7 de Juan 7, mi tiempo aún no ha llegado. Desde Juan capítulo 2, Jesús viene diciendo esto, mi tiempo aún no ha llegado. Pero ahora aquí en Juan 12, donde el ministerio de Jesús hacia la gente se ha descrito en estos 12 capítulos, porque luego de aquí en adelante el énfasis es los discípulos y la muerte y resurrección de Cristo Jesús. 9 capítulos tratan del ministerio privado de Jesús hacia sus discípulos. O sea, su muerte y su resurrección. O sea, 9 capítulos nos hablan de las últimas horas de Jesús, la última semana de Jesús. Los 12 restantes nos hablan de casi 3 años y medio de ministerio de Jesús. Entonces, obviamente hay muchas cosas que no están aquí. Pero lo que necesitamos, lo tenemos aquí. Entonces ya Jesús ya había rechazado, pero ahora vamos a ver que cambia y Él toma la iniciativa. ¿Y por qué este cambio de actitud? Ahora vamos a mirar en este estudio. Entonces fíjense aquí, tomemos el contexto. Vamos a ir mirando Juan, pero desde el capítulo 11, pero desde el verso 47, para luego detenernos ahí en Juan 12. Dice entonces, verso 47, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? ¿Con quién? Con Jesús. Esa es una pregunta que toda la gente se tiene que responder. ¿Qué harán con Jesús? O Jesús es un problema o es una bendición. Y ellos están preguntando. Dice, ¿qué haremos con él? Porque este hombre hace muchas señales. Estaban preocupados porque se les estaba yendo la gente. Entonces se reunió este grupo aquí de concilio, no sabemos si estaban los 71 o si fue igual como lo hicieron para prender a Jesús, donde algunos no estaban presentes, pero el asunto es que en este tiempo ellos toman esta decisión. Fariseos y saduceos, que eran como el aceite y el agua, no se podían ver. No se podían ver. No era que se odiaban a muerte, pero casi. Porque los fariseos guardaban la ley, estrictos, legalistas, los otros liberales. ¿Hay grupos así hoy? Claro. Hay. Pero en ese tiempo estaban ahí y el dilema que ellos tenían era ¿qué vamos a hacer con lo que Jesús está haciendo? En otras palabras, ¿qué vamos a hacer con referencia a las cosas, a las obras de Jesús? Lo que Jesús está haciendo. Pero venía la hora más grande y que ellos no la podían detener. Ya había comenzado. La hora más grande que iba a venir es Jesús muriendo en la cruz. Ahora dice, versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Están exagerando? ¿Porque todos creen en él hoy? No.
no creen en Él. Pero sí, obviamente, hay muchas posibilidades de que crean. La gente, no digo que van a creer todos, pero sí hay muchos. Entonces ellos querían detener todas esas posibilidades, que nadie creyera en Él, que solamente ellos tuvieran el poder. Y vendrán los romanos, dicen, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Vea el miedo que ellos tenían. O sea, vamos a perder las garantías que aún tenemos. Los romanos ya les habían quitado el poder de la pena capital. Desde el año 4, ellos ya no tenían ese poder. Entonces están diciendo, hey, hay que detenerlo. Nos van a quitar, los romanos van a destruir. Entonces, fíjese, versículo 49, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, y este detalle no es menor, porque aquí Caifás va a profetizar, ya sea por una obra del Espíritu Santo, ¿ya? En este momento, donde él va a hablar algo que en realidad él no está entendiendo por completo, pero sí está entregando un mensaje claro y preciso. ¿De qué? De que Jesús tenía que morir. Tenía que morir. Y vea lo que dice, Caifás les dijo, vosotros no sabéis nada, les dice, ¿ya? Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, él les está diciendo, aquí es un sacerdote y está profetizando. Y dice, es conveniente que Jesús muera. Debe ocurrir. Porque si Jesús no muere, él dice, la nación va a perecer. La nación va a perecer. Ese era el pensamiento. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que está profetizando? Porque Juan escribe 60 años después. Y vea el comentario de Juan. Verso 51. Esto no lo dijo por sí mismo, dice Juan, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Ahí está. Entonces Caifás, aunque era un religioso, ya, que estaba alejado de Dios, Dios lo usó. Otro ejemplo de esto en la Biblia hay, claro, Balaam, en Números. ¿Se acuerda de ese profeta que trajo Balac a Balaam para que viniera a maldecir a Israel y al final terminó profetizando sobre Israel? Bueno, aquí está este hombre haciendo esto. Dice ahí que profetizó, y no solamente por la nación, sino también congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces aquí este Caifás está diciendo es necesario que él muera. Por eso dice el verso 53, así que desde aquel día acordaron matarle. O sea, desde el día que ellos vieron a Lázaro resucitado, dijeron, esto debe detenerse. Y la acción siguiente, ¿cuál era? Matar a Lázaro y a Jesús. Ya estaban determinados a esto. Pero usted lo puede ver a través de todo el Evangelio, que ellos siempre querían matar a Jesús. Pero aquí ya dicen, ya no podemos soportar más esto. Por tanto, dice Jesús, ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Eso está por ahí como a 15 millas de Jerusalén al norte, cerca. Y se quedó allí con sus discípulos. ¿Por qué Jesús se fue? Porque él no iba a morir cuando los fariseos quisieran. Él iba a morir en el tiempo de Dios, cuando se cumpliera su tiempo. Y por eso él estuvo ahí, hasta que ya se cumplió el tiempo. Fíjate, y ahora nos da contexto. Versículo 55. Y estaba cerca la Pascua. Después de esto, la Pascua. La Pascua es la fiesta de los judíos que celebran la liberación de la esclavitud de Egipto. Esa es la Pascua. Y pegado a la Pascua está la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua es un día, el 14 de Nisan, ¿ya? O abril-marzo para nosotros. Y luego el 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura que duraba hasta el día 21. Entonces por eso a veces usted puede leer en algunos evangelios y se acercaba a la fiesta de los panes sin levadura, porque como eran tan pegados, se llegó a decir como si fuera una sola fiesta. Pero en realidad estaba la Pascua, que es un solo día, y luego estaba la fiesta de los panes sin levadura. Y aquí ellos dicen que se estaba acercando la Pascua de los judíos. Ahora, ¿por qué hace esta referencia de los judíos? Porque Juan le estaba escribiendo a todo el mundo.
Entonces no todo el mundo entendía qué era la Pascua. Hoy día hay mucha gente que no entiende qué es la Pascua. Algunos creen en la Pascua y que el conejito trae, ¿cómo se llama? Un conejito trayendo huevos, ¿ya? De chocolate, ricos, pero no tiene sentido, ¿ya? No, es la Pascua de los judíos. Los judíos sí comen huevos en la Pascua, en su cena pascual, ¿ya? Está dentro de lo que ellos comen, pero no de chocolate, ¿ya? Todavía no. Dice, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces, la fiesta de la Pascua era una de las 3 fiestas que los judíos, ya, de fe fuerte, varones específicamente, tenían que subir a Jerusalén a celebrar. Pero la Pascua era la más importante y vamos a ver esto. Ahora, esta Pascua que estaba ya a punto de comenzar es la última Pascua para Jesús. Su tercera Pascua para Jesús, hablando de su ministerio, de sus 3 años y medio, su tercera Pascua. Obviamente cuando era niño iba a las fiestas, pero como ministerio público, esta es su tercera Pascua, la última, ya no va a haber otra Pascua para Jesús. Y él dice que se estaba preparando y buscaban a Jesús, dice el verso 56, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Todos están, ¿irá a venir? Y es interesante, ¿por qué se habrán hecho esta pregunta? ¿Irá a venir? Bueno, si era judío tenía que ir, estaba ahí. Los judíos normalmente asistían a eso, a estas fiestas, pero ellos estaban haciendo esta pregunta, si iba a venir o no a esta fiesta. Y ahora vamos a ver que el Señor sí llegó a esta fiesta, y estuvo y compartió y comió esa fiesta. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Y ahí está. O sea, es en este contexto en que viene Jesús. Se acercaba la Pascua, ya los judíos habían determinado matarlo. En el proceso ellos habían dicho, ok, la orden tienen de tomarlo preso, de arrestarlo. Está fuera de la ley, así que hay que tomarlo. Ahora, este obviamente no era el mejor momento para que Jesús viniera, ¿verdad? Y entrara a Jerusalén. Pero este era el tiempo que se tenía que cumplir. Por eso dice ahí en Juan, 6 días antes de la Pascua, ahora capítulo 12, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. 6 días antes de la Pascua, o sea, Sabbat. Aquí está Jesús y le hacen esta famosa fiesta, donde está María, Marta, ¿verdad? Y Lázaro, y también los discípulos, y el famoso Judas Iscariote. Que ahí ven, dice que este es el que se iba a perder, porque Juan nos da esos detalles. Entonces, de aquí en adelante Jesús empieza este tramo final del camino a la cruz. Lucas nos dice que empezó ahí cuando él venía de Galilea, en Lucas 9, versículo 51, dice que él puso su rostro, fortaleció su rostro para ir hacia Jerusalén, a lo que le esperaba, que era muerte. Desde ahí ya llevamos 6 o 8 meses hasta este punto. ¿Ya? Cuando Jesús ahora ya está entrando aquí a Jerusalén en el último tramo de su vida, antes de ir a la cruz. Esta es la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo antes ya de ir a la cruz. O sea, aquí se va a acabar su ministerio público hacia los judíos. De aquí en adelante el Señor va a comenzar a tratar con los discípulos y luego va a morir a la cruz. De ahí en adelante, de aquí todo cambia. ¿Ya? Entonces, va Jesús, dice ahora aquí, Domingo de Ramos, versículo 12, de capítulo 12, dice, al siguiente día. Ahora Juan, como dije, es el único que nos habla aquí de este Domingo de Ramos. Al siguiente día, 6 días antes, era Sabbat. Al siguiente día de esa fiesta era domingo. Y ahora ellos podían venir y entrar libremente, caminar libremente hacia Jerusalén.
hacia el lugar en donde ellos se iban y se purificaban, hacia donde la gente iba cargando sus corderos para llevarlos al sacerdote para que los examinara, para luego llevárselos otra vez a su casa y tenerlos por 4 días, encariñarse con él, cordero, y luego llevarlo para que el sacerdote lo mate, y ellos traerlo y comérselo. Es lo que los judíos hacían. Espero que nadie vaya a matar su mascota, ¿no? Pero se encariñaban con eso. No era algo así como que no tenía sentido, tenía que tener sentido para que tuviera real significado el sacrificio de ese inocente. Entonces aquí el Señor viene en este día y donde venía esta multitud y nos dice al siguiente día grandes multitudes, 2 multitudes, unas que venían con Jesús bajando desde Betania, ¿ya? Y la otra multitud que estaba ahí en la ciudad, ¿ya? Que supo que Jesús venía y que venía Lázaro, todos querían ver al resucitado, es como era una superestrella, ¿ya? Todos querían ver a este hombre y a Jesús que lo había resucitado. Entonces se iban a encontrar ahí en el camino, bajando desde el monte de los olivos, donde ellos venían. Betania estaba cerca y como a 1.500 de donde ellos venían. Y aquí es donde viene el Señor, dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras. ¿Ve? Aquí yo tengo mis palmeritas, aquí están. ¿Ya? ¿Ustedes trajo la suya? Sí, y salieron a recibirle y clamaban, ¿ya? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Vea lo que ellos están proclamando ahí. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. Entonces Juan ahora, verso 16, nos da un comentario. ¿Qué piensas tú que estaban creyendo los discípulos en ese momento? ¿Entendían todo lo que estaba pasando? Vea lo que dice Juan, estas cosas no las entendieron sus discípulos. Wow, ¿qué está pasando? Ellos iban con una mentalidad. ¿Y por qué? Porque no solamente porque Jesús iba y la gente clamaba, sino que hay un tiempo aquí en donde Jesús va a estallar en llanto. Va a empezar a convulsionar, nos dice el libro de Lucas. En llanto. Cuando se para y mira la ciudad de Jerusalén y ve todo lo que viene. Entonces dijeron, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y venía así todos felices cantando y de repente Jesús a llorar. Entonces dice aquí que ellos no entendían todo, sus discípulos, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había dicho el Espíritu Santo. Lucas 24:49. El Espíritu Santo vino y dice que abrió su entendimiento y recordaron mucho de lo que Jesús había hecho y les había enseñado. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, o sea, la gente que venía con Jesús y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Y la reacción de los religiosos dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Otra vez, mirad, el mundo se va tras él. Entonces, después de esa fiesta, con Lázaro, con Marta, María, con todos los discípulos y con toda la gente ahí, Jesús comienza a descender este domingo de Ramos, esta entrada triunfal durante la fiesta de los panes sin levadura o la Pascua, donde Jesús comienza a venir aquí. 3 fiestas los judíos tenían que asistir, la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Entonces ellos decidían. La más grande siempre era la primera fiesta, la Pentecostés, la Pascua, que es la primera fiesta que comienza el año religioso para los judíos. Vamos a ver eso en un momento. Ahora, ¿cuánta gente piensan ustedes que había? 30, 40, dice que era multitud. Ahora, en Jerusalén, normalmente en el primer siglo se cree que pueden haber habido entre 350,000 a 600,000 personas.
que vivían tanto ahí en la ciudad como fuera de la ciudad. Ahora, los romanos intentaron muchas veces censar al pueblo durante el tiempo de las fiestas para saber cuánta gente llegaba. Pero los judíos nunca permitieron el censarse, porque ya sabían ellos que lo que había ocurrido con David cuando intentó censar. ¿Se acuerdan lo que pasó? Intentó censar al pueblo en el libro de Crónicas, ¿ya? Y murieron 70,000 personas. 70,000. Entonces dijeron, no más censo. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Los romanos hicieron este cálculo. Calcularon la cantidad de corderitos, ya, que eran sacrificados en la fiesta. Y el número que ellos dicen, según Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, que era 256,000 corderos sacrificaban la Pascua entre el día de la Pascua y el día siguiente de la Pascua. 256,000. Ahora, un cordero se tenía que comer mínimo 10 personas, máximo 20. Yo sé que hay algunos aquí que con unos 2 suficiente para un solo cordero, pero no, en ese tiempo era 10 o 20. Entonces, ¿cuánto es el cálculo? Saque usted la cuenta. Más de 2,5 millones de personas. O sea, era un alboroto grandísimo lo que estaba ahí. O sea, gente en todas partes, ¿ya? Venían judíos de todas partes del imperio, llegaban ahí. Y todos, fíjense, todos encontraban un lugar donde quedarse. Todos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Ya? Algo increíble, la hospitalidad era parte de la práctica judía. Es práctica hasta este día. Ahora, aquí vienen estas multitudes, unas con Jesús y las otras que estaban en Jerusalén, y este día es el día llamado, el Domingo de Ramos, es un día abril, día 6 de abril, o 10 de Nisan, del año 32, después de Cristo Jesús. Es en este día que se tenía que traer el cordero. Fíjate, en el libro de Éxodo, en capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, esta es la instrucción que le da a él para la Pascua. La primera Pascua la hicieron en Egipto. La primera. Dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Por qué? Porque este va a ser el año religioso. Los judíos tienen su inicio en este tiempo. O sea, este es el la primera fiesta que ellos tienen. Para ellos comienza el año religioso en esta fecha, ahorita, la Pascua. Ahí comienza. El año civil para ellos comienza en septiembre, octubre. ¿Ya? El año civil, cuando cambian de folio. ¿Ya? Cuando cambian de número es septiembre, octubre. Pero el Señor le dice, este va a ser el primer mes del año. O sea, la primera fiesta da inicio a las 7 que vienen. A las 7 que vienen. De las 7 que vienen, los estudiosos dicen que Jesús cumplió 6 mientras estuvo aquí. Hay una que no ha cumplido. Es lo que dicen. Por eso hay algunos que dicen, como Alduncín y esos, ¿verdad? Que dicen que tiene que el Señor venir en las fiestas de las trompetas. Por esa razón. ¿Ya? Si quiere le creen a él. Pero el Señor dice que nadie sabe el día y la hora. Va a venir, entonces yo le creo al Señor por aquello. Dice, hablad a toda, dice, la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia, en el 10 de este mes. O sea, en el mismo día que Jesús está entrando a Jerusalén, que es el día 10 de ellos, en ese tiempo, en ese año, ¿ya? Jesús está mostrando a ellos para que ellos lo puedan examinar por 4 días. Después de estos 4 días, no van a encontrar defecto, no van a encontrar mancha, porque eso era el propósito de la examinación que hacían los sacerdotes o los levitas para encontrar defecto. Y si no había defecto, entonces podía ser sacrificado
el animal. Entonces, cuando ellos llevaban el corderito, se lo pasaban al sacerdote. El sacerdote decía, no tiene mancha, no tiene defecto, lléveselo a su casa y tráigalo en 4 días para ser sacrificado. En ese tiempo ellos lo cuidaban y estaban como parte de la familia. Tenía que ser parte de la familia ese cordero durante 4 días. ¿Ya? Y una de las razones es que Dios requería sacrificio. Y el sacrificio era algo precioso, no algo sin ningún sentido, no algo sin ningún valor. Es lo que les estaba enseñando. Por eso el Padre sacrificó lo más valioso para él, a su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis 22? Tenemos ahí una tipología del sacrificio de Cristo Jesús, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, Abraham. Y Abraham dice, ¿qué quieres, Señor? Quiero que me des tu único hijo, al que tú amas. La primera referencia a amor en la Biblia es del padre hacia el hijo, no de la madre hacia el hijo. Ahí dice, no hay como el amor de la madre. No, pero la Biblia dice que el amor más grande es del padre hacia el hijo. El problema es que a veces los padres son medios carnales, entonces no nos da el clic. ¿Ya? Pero Dios le dice, dame a ese, al único, al que tú amas, al de tu corazón. Dice, dámelo para ser sacrificado. Partió Abraham a sacrificarlo. Todos sabemos que no lo hizo. El Padre hizo lo mismo, dio su precioso Hijo. Y Él sí lo sacrificó en la cruz, por todos nosotros. Entonces los corderos los llevaban y luego los traían para ser sacrificados. Después que, le daban comidita, le peinaban, ¿ya? Le lavaban los dientes, los llevaban ahí y después tenían que llevarlo para ser sacrificado, para verlo morir. En la conmemoración de su libertad, ¿ya? De la esclavitud. Ahora dice, versículo 13, tomaron ramas. Vea lo interesante aquí lo que hace esta gente. Toman ramas de palmera y salieron a recibirle. ¿Ya? Otra vez, esto no es algo de una iglesia, que instituyó una iglesia. Ahora, esto no quiere decir que usted y aquí voy a tener ramas a 2 rojos ahí para que se lleve bendecida y la ponga en la puerta, no. ¿Ya? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos adornado aquí con ramas de palmera? ¡Ay! No, la gente a lo mejor, paganos. No, no tiene un sentido. ¿Ya? Lo mismo cuando la gente dice, ¿cómo va a poner pasito? Pagano. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? No, aquí ellos van a cumplir algo que ya estaba estipulado en el Antiguo Testamento y que tiene práctica en la historia de Israel. Fíjese, dice aquí que ellos tomaron estas ramas de palmera, ya acuérdense, Jericó es conocida la ciudad de las palmeras, probablemente muchas de esas palmeras quedaron sin hojas, quedó el puro palo, ¿ya? Las trajeron, ¿ya? En Jerusalén habían, pero menos, ¿ya? Pero siempre se llamó a Jericó como la ciudad de las palmeras, una ciudad muy cerca, un pueblito muy cerca de Jerusalén. Dice, y gritaban estos, Hosana, benditos que vienen en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Fíjate, Levíticos 23:40, dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol, hermoso, ramas de palmera. Vea, el Señor le está dando instrucción a ellos. Ramas de palmera. Ahora ellos estaban en el desierto. ¿Qué palmeras iban a encontrar? Estaban en el desierto. Sí, a lo mejor en esos oasis que existían podían haber. Pero esta referencia era obviamente cuando ellos estuvieran en la tierra prometida. Van a tomar estas palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. ¿Para qué? Dice, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. ¿Qué simbolizan las ramas? ¿Qué simbolizaba todo esto? Era alegría, gozo, victoria, es lo que simbolizaba. Ahora, en Apocalipsis 7:9 nos dice que esto va a volver a darse, en la profecía, en el cielo. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas o hojas de palmera en las manos. Entonces, vea, esto es una práctica que ellos tenían. No era algo así como, ay, esto lo inventó una iglesia, no, esto ya venía. ¿Ya? Claro, la iglesia después le sacó billete, claro. Empezaron a vender esas cositas ahí que les venden ahí, ¿ya? Santiguadas, ¿ya? Con aceite ungido que viene de allá o con las aguas benditas del río Jordán, ¿ya? Y la gente va a comprar. Pero no, esto es una práctica de los judíos. Y conmemoraban o estaban reflejando gozo, alegría. Ahora, en el tiempo de los macabeos, ¿qué es el tiempo de los macabeos? Es entre los dos testamentos, entre Malaquías y Mateo, los 400 años de silencio, cuando Jehová no habló más por profeta hasta que apareció Juan el Bautista. Durante ese tiempo el pueblo de Israel fue sometido, ¿ya?, por los sirios. Y estos hombres pelearon, los macabeos eran familias sacerdotales, las familias moneas, ¿ya? Y ellos pelearon y pelearon hasta que lograron su independencia. Primero el templo había sido contaminado, habían sacrificado un cerdo en el altar y habían puesto una estatua de Zeus, ¿ya? Y a la par habían puesto un gimnasio. Los griegos o la cultura helénica que también tienen los hacían gimnasia desnudos, ¿ya? Entonces era una abominación. Cuando ellos conquistaron esto y rededicaron el templo el 25 de diciembre del 167, ¿qué hicieron? Dice que entraron celebrando con palmas, con hojas de palmera. Entraron ellos y celebraban y las movían, ¿ya?, por la liberación y la rededicación del templo. Y esto lo volvieron a hacer otra vez, una vez que ya lograron su completa independencia, ¿ya? Obviamente les duró muy poco porque luego llegaron los romanos y ¡prum!, ahí se las cortó. Pero es lo que hicieron y ellos usaban estas cosas, salían y celebraban. Y celebraban la victoria y cuando entraban las familias monedas, los famosos macabeos, un libro que está en la Biblia católica, ahí puede leer este evento, ¿ya? La Biblia católica, que no es la Biblia de Reina Valera 60, ¿ya?, Dios habla hoy, puede ser. Ahí está el libro de Macabeo y ahí usted puede leer eso, ¿ya? No crea todo lo demás, pero eso es historia, ¿ya? Ahí está. Y recibían a estos hombres como conquistadores. Y aquí Jesús está, fíjate, entrando aquí y están victoriando a Jesús como un conquistador. Imagínense la atmósfera, multitud. Pongamos así conservadoramente 200,000 personas, bajando ahí por el monte de los Olivos y gritando, Hosana, bendito el que viene. ¿Usted ha ido al estadio de Heredia? El más grande del mundo, no se llena nunca, usted sabe. Pero yo cuando estoy en la casa, yo sé cuando Heredia hace gol. Y cuando empatan a 0, pierden, no se escucha nada, silencio. Pero cuando Heredia hace un gol, se escucha en mi casa. ¡Ah! La gente. Bueno, imagínate esta gente gritando, 200,000 personas, ¿ya? Todo esto gritando y gritaban, aquí dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es el Rey de Israel. Ahora pregúntate, ¿qué iban a hacer con su rey 4 días después? Lo iban a crucificar. Pero aquí en este momento para ellos es este rey. La palabra Hosana en hebreo, que es una palabra hebrea, quiere decir salva ahora. O Dios salva al rey. ¿Ya? Salva ahora. Y esto es lo que ellos querían. Que Dios les salvara a ellos. Pero ¿cuál era el tipo de salvación que ellos querían? Era una política de la opresión de los romanos. Aquí la gente va citando el Salmo 118, verso 25 al 26. Los salmos del 113 al 118 son salmos que se cantan durante esta fiesta pascual. Son salmos en donde se llaman los salmos de Jalel, que son salmos de alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Y esto es lo que ellos venían cantando. Loando al Señor. Multitud, imagínate. Y decían esto y se lo decían a Jesús. Es como cuando el ciego le dijo a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que la gente, los religiosos, le decían que se callara. ¿Por qué? Porque ese era un título mesiánico. Bueno, estos salmos son mesiánicos.
En el versículo 22 de este Salmo 118 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. ¿Qué dijo Pedro de esta piedra que era? Cristo. ¿Se acuerda que lo estudiamos? Entonces, esta piedra que es Cristo, en este Salmo, ¿es aceptada o desechada? No hay intermedio. O la acepta o la desecha. Y hay el que la deseche porque dice caerá sobre él y lo desmenuzará. Dice. Entonces esta gente estaba gritando esto, sálvanos, sálvanos, sálvanos. Los romanos ya no queremos pagar más impuestos, ya no queremos más esta esclavitud. Sálvanos, Señor. Ya no queremos más. Pero el Señor no vino a salvarlos de eso. Y vea la enseñanza. El Señor no vino a abolir eso. Ahora, obviamente sabemos que cuando el cristianismo entra en una sociedad, muchas de esas prácticas debieran cambiar por la vida íntegra, ¿ya?, de los hombres y mujeres que reciben a Cristo. Pero Él no vino a promover eso, sino que Él vino a salvar a los hombres de sus pecados. Recuerda, en el libro de Mateo Jesús nació y cuando nació fue visitado por estos sabios. ¿Y qué dijeron de Jesús? Buscamos al Rey de los judíos, al inicio de su ministerio, al inicio de su vida. Y ahora al final de su ministerio, ¿qué está diciendo esta gente? El Rey de Israel. Tú eres, dicen ellos, nuestro Rey. Y halló, dice que Jesús, un burrito, un asnillo, ¿ya? Un pollino, nos dicen los otros evangelios, o sea, un burro que no había sido montado antes. Mateo nos dice que eran dos, la mamá y el hijo. ¿Ya? No, Jesús no montó los dos haciendo acrobacia, no, dice que montó uno. Pero la mamá era para que el chiquito se sintiera tranquilo. Y siguió a la mamá, porque nadie antes lo había montado. Entonces dice que encontró este burrito y montó sobre él, como está escrito. Como está escrito. Y aquí comienza el Señor a hablar acerca de estas profecías. Ahora, al venir en este burrito, el Señor estaba mostrando aquí que su reino no era militar, es espiritual. Que Él no venía a hacer la guerra, Él vino a traer paz, Él vino a traer la vida. Y eso es algo que lamentablemente hoy día se ha perdido de vista. Eso es lo que el Señor vino a hacer. Y la única manera es entregar este mensaje. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que Él vino y murió. No va a haber otra forma de que la gente pueda encontrar paz y pueda obtener verdadera vida aparte de Cristo Jesús. Y esto es lo que decía este escrito. Dice, verso 15, no temas, hijas de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. La palabra aquí, hija de Sión, es una referencia a Jerusalén. En el Antiguo Testamento usted lo puede ver tanto en los profetas menores, ¿ya?, como los salmos. La hija de Sión es una referencia aquí. Y este es el significado profético, Zacarías 9:9. Entonces aquí el Señor está cumpliendo esto, esta profecía exacta, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, es Zacarías 9:9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Profecía que fue dada el año 520 a.C. Y ahora aquí Juan nos dice que este es el cumplimiento. Ahora, la tradición rabínica, y esto es interesante, dice algo, que cuando el Mesías venga, y si encuentra a Israel preparado para recibir el Mesías, va a entrar en un caballo blanco. Pero si el caso fuera de que Israel no estuviera preparado, y esto dice la tradición rabínica, para recibir al Mesías, va a venir y entrar en un burrito. Su propia tradición rabínica. Y ellos todavía están esperando a su Mesías. Perdieron de vista este día. Aquí viene Jesús montado en este burrito, mostrando que Él es el Mesías. Y esta es la profecía que está cumpliendo aquí. Aquí en Zacarías 9:9 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 profecías.
que se cumplieron. Primero, dice que va a ser recibido con gozo. ¿Cómo lo están recibiendo ahora que viene entrando? Con gozo. Dice que va a venir su rey. ¿Cómo están reconociendo a Jesús? Como su rey. Dice que va a ser el Mesías y va a ser justo. ¿Qué dice las Escrituras de Jesús en Juan 5:30? Que Él es el justo. No hay pecado en Él. Está cumpliendo. Dice que Él va a traer salvación. ¿Qué dice Lucas 19:10? Que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y Jesús en Lucas 19:10 va camino hacia Jerusalén, hacia este mismo evento. Entonces esto el Señor lo cumplió. Que va a ser humilde. ¿Cómo está entrando Jesús? Humilde. No con una pompa y con trompetas y demás. Y una cantidad de camionetas Explorer negras adelante. ¿Ya? Y una limusina atrás. No. Un burrito. ¿Ya? Y otra cantidad de burritos siguiendo. Que gritaban y que no sabían lo que estaban diciendo. Pero aquí viene el Señor y no les dice nada. Humilde. ¿Y dónde viene montado? Dice, en un burrito. Todo esto se cumplió. 6 profecías ahí en un solo versículo que se cumplieron. Pero también Génesis 49:10 se cumplió. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. La palabra Silo se refiere al rey de Israel. Al rey de Israel, al Mesías. Y a él, dice, se congregarán los pueblos. ¿Cuándo Israel perdió el cetro? El año 4. Ya no tenían rey. Antes de Cristo. Los romanos vinieron y tomaron el control. Pero ahora Cristo viene y Él sí tiene el cetro. Él es el rey de Israel, pero no desde la perspectiva política que ellos querían. Y Él es el cumplimiento. Pero también es el cumplimiento de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 26. Las 70 semanas de Daniel. Si tú lees esa profecía, te vas a dar cuenta que el profeta está hablando del Mesías príncipe y está diciendo cuándo ese Mesías príncipe debía venir. Y sabes, esa profecía nosotros ya la hemos visto y el hecho es que el profeta Daniel recibe de Dios por medio del ángel el tiempo exacto, desde el día que se da la orden para construir, dice, los muros de Jerusalén. Eso está en Nehemías capítulo 2, versículo 1. 14 de marzo del 445 se dio la orden por Artajerjes, el rey persa, y les dice a Nehemías, vaya y construya. Desde ese día, dice Daniel, hasta la venida del Mesías príncipe van a pasar 69/7, o sea, 483 años, hasta la venida del Mesías príncipe. Luego de eso, dice que va a ser quitada la vida, mas no por sí, o sea, lo iban a matar. Después de eso, ¿qué ocurrió? Cuando Jesús vino, murió. Ahora, en años, uno dice, bueno, ¿cómo lo podemos hacer que calce con días? 360 días tiene el mes profético, porque ahí es así como los judíos medían el año, los meses, años lunares, por 360 días, no como nosotros, 365 días y un cuarto que tenemos. Nos da 173.880 días, o sea, desde el 14 de marzo del 445, si tú lo corres, estos 173.880 días, te va a dar el 10 de Nisan, ¿ya? Del año 32, después de Cristo. ¿Cuál es ese día? Este día, cuando Jesús está entrando a Jerusalén. O sea, ellos pudieron haber conocido ese día. Debieron haberlo conocido. Vea lo que dice Jesús en Lucas 19. Iban caminando y Jesús se puso a llorar, ya les dije, convulsionó. En el versículo 41 de Lucas 19 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, y fíjate lo interesante que el Señor dice, así también, dice, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Dice, si tú conocieses al menos este tu día, si tú hubieras conocido este día. Ahora la pregunta aquí es, ¿ellos pudieron haber conocido este tu día?
Pudieron, porque si no el Señor no se le estaría tomando en cuenta. El Señor, ¿cómo les va a pedir en cuenta? ¿Cómo va a castigarlos por algo que ellos no podían hacer? Que ellos no podían conocer. Ellos sí pudieron conocer porque tenían las profecías. Y ellos entendían eso. Y se cerraron a eso. Más ahora, dice, más ahora están cubiertos de tus ojos. Romanos 11, versículos 25-26 dice que a Israel le ha entrado endurecimiento de corazón. Desde ese día, del día que ellos rechazaron como nación a su Mesías. ¿Y por qué Jesús lloraba? Porque dice aquí que van a venir días, dice, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán la tierra y tus hijos, dice, y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste, dice, el tiempo de tu visitación. O sea, Dios no los está castigando por algo que no podían hacer, sino por algo que no hicieron. Y es conocer ese día. Y es haber recibido al Mesías cuando Él vino. Y no lo hicieron. Y por eso Jesús está llorando. Él estaba viendo todo lo que iba a venir 37 años después. Y 2000 años estuvo Israel errante por el mundo. Sin nación. Hasta que el siglo pasado volvieron. Y se establecieron como nación. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús está llorando por eso, porque ellos desconocieron, rechazaron. Todo el mundo tiene un día. De que la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar con este? No, todos tienen su día. La pregunta es, ¿qué hace con ese día? Si lo acepta, el día que el Mesías sea puesto delante de él, o lo rechaza. Entonces aquí viene Jesús entrando, y la gente gritando. Muchos no entendían nada, no importa, aquí vamos. Aquí parece que van a dar comida, vamos, sigamos. Jesús bajó, llegó a Jerusalén, miró todo, vio cómo hacían negocio, se fue a Betania de nuevo, porque Jesús no pasaba la noche en Jerusalén, porque sabía que lo querían prender, y volvió al día siguiente. Maldijo la higuera. Cuando bajó, dio vuelta a las mesas, echó a los cambistas, ¿ya? Echó a todos los cambistas. Y ahí le pregunta, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús le dice, ¿con qué autoridad? Te voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? No sabemos, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Y se fue. Cuando se fueron los discípulos, ¿ya? Al día siguiente, el martes, regresan y la higuera estaba completamente seca. Completamente seca. ¿Qué fue el Señor a ver a Jerusalén cuando bajó? Fue a ver frutos. No encontró frutos en Israel. No habían frutos. Juan 2 dice que él no se fiaba de nadie. Porque estos mismos que estaban gritando, Hosana, 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 4 días después iban a estar, crucifícalo. Oh, sí, es muy malo, crucifícalo. Y sus seguidores, más leales, escondidos. ¿Quién estaba con Jesús? Las mujeres. Y el joven Juan. Los que estaban ahí. Entonces aquí viene el Señor Jesús bajando. Y esto es lo que ellos no entendían, todo lo que esto estaba ocurriendo. La gente gritaba, Señor, sálvanos ahora. Los fariseos diciendo, Señor, dile que se callen. Y el Señor le dice, si esto se calla, las piedras van a gritar. Las piedras hablarán. Ahora usted va a Israel en los tours y les venden piedras para que se lleven. No compren porque es puro peso. Pues no le van a hablar. Pero si fuera necesario, podrían hacer. Se han hecho estudios y se encuentran. ¿Pero de qué manera? A través de estos descubrimientos que hacen arqueológicos. Encuentran piedras con señales de la ocupación de Israel o el tiempo que Israel estuvo ahí, del tiempo del Mesías, todo eso. Entonces el Señor les dice a ellos, si ellos se callan, las piedras van a aclamar. Y eso es lo que vemos. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿quién es para nosotros Jesús? Porque no se puede ser
Así como tomar una decisión a medias. ¿Es tu Mesías o no es tu Mesías? ¿Es tu Señor o no es tu Señor? ¿Es tu Rey o no es tu Rey? ¿Lo rechazas, lo desechas o lo aceptas? Ahora, si usted lo ha recibido, entonces eso se va a reflejar en su vida. Y usted va a hacer lo mismo que hizo esta gente, pero no solo ahí cuando Jesús baja, sino todo el tiempo va a proclamar que Él es el único que puede dar salvación. Cristo Jesús. Porque eso es lo que esa gente estaba diciendo. Sálvanos ahora. ¿Quién nos puede salvar ahora? Es como la pregunta, ¿quién nos salvará ahora? ¿Ah? Bueno, Cristo. ¿De qué discípulos somos? ¿De los que clamamos y decimos, Señor, tú eres el único que salva y proclamamos? ¿O de los que nos quedamos callados? ¿De quién vamos detrás? ¿Siguiendo a quién? ¿A Jesús o a la multitud? Porque si sigues a la multitud te va a llevar a crucificar a Cristo. Si sigues a Jesús, Jesús te va a llevar a la cruz y te va a llevar a crucificarte a ti mismo, a morir a ti y vivir para Él. Entonces, yo voy ahí porque ahí hay una multitud, hay buena onda, voy ahí. No, si vas por esa forma, no estás siguiendo a Cristo Jesús. No estás siguiendo a Cristo Jesús. Jesús debe ser seguido independientemente de si es fácil o no es fácil. Y Jesús estaba camino a la cruz. ¿Quieres corona? Tienes que pasar por la cruz. Tienes que pasar por la cruz. Y ahora está el asunto para nosotros, es que Jesucristo pudo haber tenido la corona sin haber ido a la cruz. ¿Sí o no? Claro. ¿Se imagina qué hubiera pasado para nosotros? Pobrecito de nosotros. Pero ¿por qué Jesús nos recibió la corona y prefirió la cruz? Para que usted y yo pudiéramos tener vida. La corona está, pero primero la cruz. Para nosotros igual. Tenemos que aprender a morir a nosotros. Y vamos a ver que un día vamos a tener su corona, que la vamos a poner delante de Él, porque Él es el único que debe ser el portador. Entonces, el Rey de Reyes y Señor de Señores va a venir. Yo no creo que esta sea la entrada triunfal, como la mencionan los evangelios. Yo creo que esta es la entrada que produce lloro, llanto de Jesús. La triunfal va a venir ahora, su segunda venida, cuando la gente reconozca. Y va a tener que reconocer, si no lo ha hecho voluntariamente, por la fuerza. Donde dice que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que eres el Señor. Esa aceptación no es para arrepentimiento y perdón, es solo reconocer quién es Él. Ya no hay más tiempo de perdón. Entonces es el tiempo en donde Él viene y va a traer juicio. Pero ahora el Señor está trayendo gracia, dando gracia, trayendo vida y paz para todos aquellos que la reciban. Si usted lo recibió, usted tiene eso. Ahora la pregunta es, ¿qué hace con eso? Vaya y proclámelo. Esto es lo que debemos hacer en esta semana. Mientras está en la piscina tomando sol y tomándose una agua de pipa, ¿ya? Y hay alguien al lado, compártale de Jesús. ¿Ya? O su trabajo, o en donde esté. Porque es un tiempo para eso. ¿Ya? Y si va a ir ahí a ese lugar bonito, ahí me invitan. Pero si no, proclame a Jesús. ¿Ya? Proclame a Jesús. Este es el tiempo. Nadie en el mundo, hoy día, nadie en el mundo, ¿ya?, puede estar sin información de este evento. Todos saben que es Semana Santa. Aunque están aquellos que la rechazan, ¿verdad? Pero aún así, ellos la rechazan porque saben que es Semana Santa. No, esto es una fiesta de los católicos, una fiesta de los cristianos, ¿ya? Y es un tiempo de recuerdo, ¿ya?
Es un tiempo de recuerdo. Fíjense en esta semana cuando haya luna llena. Si hay luna llena, entonces es el día de Pascua. La luna llena. De ahí sale el hombre lobo. Cuidado, y le sale pelo. Porque la fiesta era siempre en luna llena. ¿Ya? Y comenzaban a contar el año para allá. Entonces en esta semana nosotros estamos recordando este evento. Y damos gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Recuerde, el miércoles vamos a seguir con esta historia. El miércoles, no el jueves. Si usted llega aquí el jueves va a estar cerrado. ¿Ya? No piense que fue el rapto, va a estar cerrado. Ahora, en una de esas, si fue el rapto, ¿ya? Ahí, gloria a Dios para los que nos fuimos. El que está golpeando ahí. Pero el miércoles, ¿ya? A las 7. Vamos a tener tiempo de adorar y tiempo para la comunión, pero también vamos a continuar este relato, ¿ya? Y vamos a avanzar, ¿ya? Hasta llegar al tiempo en que Jesús es puesto en ese lugar en donde nosotros debemos haber sido puestos, en la cruz, ¿ya? Pero gracias a Él tenemos vida eterna y no necesitamos ir ahí. Oremos, Señor, gracias te damos en esta tarde por tu amor y te pedimos, Señor, que nos ayudes para reconocerte y saber que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador, el único, que no hay otro. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino que en el nombre de Jesucristo. Y por eso te damos gracias, Señor. Oramos para que este mensaje, este evangelio, estas buenas nuevas que incluyen, Señor, todo este dolor, sufrimiento, muerte, también, Señor, incluyen esperanza, vida, gozo. Que es todo hecho por ti, Señor, y que lo recibimos en fe. Creemos. Y te adoramos, Señor, en esta tarde. Recibe, Señor, nuestra adoración. Gracias te damos. Oramos, Señor, y te pedimos que tu amor, tu gracia y tu misericordia nos inunde, que en esta semana nos uses, Señor, para poder compartir esta verdad que tenemos, Señor, con otros. No avergonzarnos, sino al contrario, que tú nos des, Señor, tu Espíritu Santo, la capacidad de poder hablar sin temor la verdad que tenemos, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra. Guárdanos, Señor, y bendice esta semana, y que todo lo que vamos a hacer, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, te glorifiquemos a ti y exaltemos tu nombre. Oramos por los enfermos, siempre te pedimos, Señor, por la obra sanadora tuya, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que están enfermos, por Yoconda, Señor, la ponemos en tus manos. Sabemos que tú eres el único que puede obrar milagros y que eres el único que puede, Señor, revertir cualquier situación, Señor, negativa. Oramos, Señor, para que tú toques su cuerpo, Señor. La sanes y ores ese milagro. Fortalezca, Señor, su fe y a Jimmy también. Por fortaleza, Señor, espiritual y física. Los ponemos a ellos, Señor, a sus nietos en sus manos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Todos como iglesia, Señor, lo damos por tu mano, Señor, tu toque sanador sobre ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Para el domingo, próximo domingo, recuerden, hay estudio a las 8 de la mañana, ¿ya? Si usted va a venir a las 8 de la mañana, entonces vamos a tener un tiempo, ahí también vamos a tener